Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, jóvenes, les saludo hermano del Señor, muy buenas tardes. Hoy es domingo y esta fecha se celebra la Cena del Señor, ¿sí? En casa, así que para poder empezar esta tarde vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo también que me da el Señor para poder compartir la palabra de Dios, ¿sí? Oremos ahí donde estemos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por que nos das este tiempo donde podemos buscarte, donde podemos escuchar tu palabra, Señor. Señor, te pido, Señor, en este tiempo que tú me utilices y que me ayudes y me des sabiduría para poder hablar acerca de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo y te dejo en tus manos del principio y del fin. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En esta tarde
Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Juan 1, versículo 1 al 4. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer en primer lugar, ¿sí? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: lo que era desde el principio lo hemos oído, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de la vida. 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí nos vamos a leer la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, en esta tarde quería compartir este tiempo cuando habla nuestro apóstol Juan. Habla acerca de la comunión que debemos tener entre hermanos, entre el Dios y entre el Padre. Pero el título que le puse fue: tener una comunión con el Señor nos trae gozo. ¿Sí? Vamos a ver en primer lugar el versículo 1 que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestras manos, ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Ahí podemos ver cómo el apóstol Juan estaba pasando en ese tiempo las iglesias por un movimiento de sectas que era los agnósticos, ¿sí? Que era una secta donde ellos creían que eran superiores a los cristianos, podemos decir, ese tiempo, y ellos dicen que eran superiores a ellos. Entonces el apóstol Juan escribe esta carta para que poder mostrarle a través de la palabra de Dios, a través de esta carta, que Dios era el verbo. Y que no simplemente era el verbo, era el principio, como dice en San Juan, capítulo 1, que era el principio, era el verbo, era Dios y estaba con Dios. Pero no simplemente eso, sino que también hace noción a que Jesús había venido a una virgen donde había nacido y de esa manera se manifestó a todos, ¿sí? Pero ahí adelante también habla que no simplemente habla del verbo, del principio, sino también habla que lo habían oído. El apóstol Juan había oído a Jesús. O sea, estaba con él, había escuchado su palabra, había escuchado a él. Imagínense escuchar a Dios, escuchar a Jesús, sería algo verdaderamente lindo, algo que realmente llenaría nuestro oído, nuestro ser. Pero no simplemente dice que el apóstol Juan oyó a Jesús, sino que también dice que lo vio con sus ojos. Nosotros capaz en este tiempo no podemos ver a Jesús, pero podemos ver a través de la fe. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, que lo vio el apóstol Juan. Entonces, no simplemente dice que lo vio, sino también dice que contempló. Es decir, que lo miró fijamente a Jesús. Imagínense cuando uno está en una boda, en un cumpleaños, en un momento de celebración especial, uno contempla ese momento glorioso, y Pablo dice que contempló a Jesús. Estuvo en ese momento, estuvo ahí. Y no simplemente estuvo en ese lugar, sino que también estuvo, dice que 3 años con Jesús.
Y ahí vemos cómo Pablo estuvo el apóstol Juan estuvo con Jesús. No simplemente estuvo, sino que dice que lo palpó. Podemos ver que palpar significa tocar. Tocar con nuestras manos. Dice que cuando Jesús murió, cuando resucitó, el apóstol Juan fue y vio y tocó a Jesús. Entonces no simplemente vio, escuchó, contempló, sino que también tocó. Y en ese momento seguramente se puso tan feliz Pablo al poder estar en ese tiempo y en ese momento cuando estaba Jesús acá en la tierra. Entonces el apóstol Juan no simplemente lo escuchó, lo tocó, lo vio, lo contempló, estuvo ahí en el momento que Jesús estaba. Y más adelante en el versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahí podemos ver que Jesús se manifiesta a todos. En ese tiempo se manifestó en vida y estuvo ahí presente para poder ser vida, para dar vida a aquellos que necesitaban. Y hoy en día también es lo mismo. Jesús nos quiere dar esa vida, esa puerta se abrió para todos nosotros. En un tiempo era para los judíos, pero después se abrió la puerta para todos. Entonces Jesús abrió las puertas para que todos podamos acercarnos y conocer a nuestro Salvador. En el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí podemos ver que la comunión es con nosotros, entre los hermanos. Tenemos una comunión, que esa comunión brota de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día podemos ver que si vamos a África, o vamos a Alemania, o vamos a China, nosotros somos unidos por una comunión en Cristo. Por eso es cuando salimos, vamos a cualquier lugar donde hay una iglesia, nos congregamos y nos sentimos contentos, nos sentimos alegres y tenemos las mismas metas, los mismos desafíos, las mismas luchas, y queremos crecer y avanzar en la vida cristiana. Qué glorioso y qué lindo es saber y entender eso, de que Dios, de que Jesús quiere que tengamos esa comunión entre hermanos. Y hoy podemos ver capaz que estamos con el coronavirus y qué comunión vamos a tener, pero tenemos esa comunión en espíritu. Entonces Él quiere que tengamos esa comunión siempre, y la vamos a tener, pero no simplemente esa comunión entre hermanos, sino que más adelante dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Acá el apóstol Juan nos habla y nos dice que nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo. Juan decía que podíamos tener una relación de comunión con Dios. Una de las cosas más grandiosas es que podemos tener esa comunión con Él. Y eso nos debe dar gozo, nos debe dar alegría, nos debe dar esperanza. Y nos debe ayudar en estos tiempos difíciles donde nosotros podemos aferrarnos,
podemos tener esa comunión. Tal vez en un tiempo teníamos comunión en la iglesia con los hermanos, pero ahora podemos tener esa comunión también en el hogar donde estamos. Y vamos al versículo 4 que dice, ya terminando, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan quería que nuestro gozo sea cumplido, sea lleno. Tal vez en ese tiempo había sectas que no creían en Jesús. Dice que creían en Jesús, pero no creían en la humanidad de Jesús, que se hizo carne. Pero hoy en día también hay sectas donde creen de otra manera a Dios, de otra manera a Jesús. Otros creen a Dios, otros creen al Padre solo. Y nosotros debemos aferrarnos de la palabra de Dios, a donde nos aclara acá el apóstol Juan, que nosotros debemos llenarnos de ese gozo. Pero a veces pensamos que tenemos problemas, pasamos momentos difíciles, a veces hay falsos profetas, hay sectas que nos bombardean, tal vez pasamos dificultades, tal vez nos falta para comer, tal vez pasamos persecuciones, en ese tiempo pasaban también persecuciones. Pero a pesar de eso, el apóstol Juan dice que podemos estar llenos de gozo. Gozo es diferente a alegría. Alegría es un tiempo donde vos estás hoy alegre, mañana estás triste, alegre. No es lo mismo que el gozo. El gozo dice que es estable. Es algo que está en nuestra vida porque viene de Cristo. Imagínense que ese gozo podemos tenerlo a través de tener una comunión con el Señor. No sé cómo está nuestro gozo, no sé cómo está nuestra comunión, no sé cómo estamos en nuestros hogares ahora, pero les animo, hermanos y hermanas, para que podamos tener esa comunión con el Señor y podamos tener ese gozo con el Señor que este mundo no nos puede dar, que este mundo no hay esperanza. Entonces les animo para que este tiempo puedan estar en sus hogares, puedan meditar, puedan reflexionar, pueden examinarse su vida, cómo estamos delante del Señor. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo de poder abrir su palabra. ¿Sí? Ahí estemos, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor. Tu palabra nos dice que tú eres el verbo, el principio y el fin. El apóstol Juan dice que estuvo ahí, te escuchó, te palpó, te vio, Señor. Y hoy en día también podemos sentir eso porque creemos en tu palabra. Tal vez no lo vemos, pero a través de nuestra fe nosotros confiamos y depositamos todo en ti, Señor. Sabiendo que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder acercarnos más a ti, para poder tener esa comunión íntima contigo, Señor. Dios mío, te pedimos por cada uno de los miembros de la Iglesia Buenas Nuevas que podamos, Señor, acercarnos a ti, donde ese gozo y esa paz solo proviene de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y dejo todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias, hermanos.
vamos a dar lugar al pastor ahora que va a pasar con el mensaje, ¿sí? Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Vamos a entrar lo que es al tiempo de la celebración de la Cena del Señor. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a dar lectura del versículo 27. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Hermanos, sé que estamos en un tiempo muy difícil en la que no nos podemos congregar, pero ahí donde estás tú en tu casa, tú puedes ahí estar en la familia y poder tener lo que es ese tiempo para poder recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y quiero entrar en reflexión en este pasaje donde dice que debemos de probarnos a nosotros, de examinarnos. Tú más que nadie conoces cómo está tu vida, cómo es que realmente has estado en este tiempo. Si bien, como decía al principio, no estamos lo que es congregándonos en la iglesia, pero cómo has estado tú durante este tiempo y cómo estás delante del Señor. Si vemos lo que es otro pasaje en el capítulo 13 de 2 Corintios, en el versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos, y si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Está diciendo claramente que nos examinemos si realmente estamos lo que es en la fe. Y quiero, antes de poder tener lo que es este tiempo de la celebración de la Cena del Señor, que podamos meditar en cómo hemos estado, cómo realmente hemos ido demostrando nuestro comportamiento, nuestro carácter, cómo nos hemos ido llevando en todo lo que es este tiempo. Y vamos a orar ahí donde estás. Padre Celestial, grande eres tú, Señor, misericordioso, lleno de amor. Te pido, Señor, que tú puedas obrar en nuestras vidas. Padre, tú conoces, Señor, lo más profundo de nuestro corazón. Tú, Señor, sabes, Padre Celestial, cómo estamos delante de ti. Te pido, Señor, que tú puedas ver, Señor, nuestro corazón. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Perdónanos, Padre mío, porque cada día que va pasando, Señor, cometemos una y otra cosa. No queremos ganar, Señor, ese juicio delante de ti. Queremos estar, Señor, bien, con ese corazón limpio, Señor, así como dice tu palabra. Padre amado, si hay, Señor, pecado en nuestra vida, bórdalo, Señor. Porque queremos tener este tiempo, Padre, para recordar, Señor, lo que tú hiciste. Pero no queremos estar, Señor, con ningún pecado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, continuando. El libro de 1 Corintios, en el capítulo 11, dice el versículo 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a estar tomando lo que es el pan, hermanos. Y
nuevamente, hermanos, ahí la invitación, ¿no? Si estás en la posibilidad de poder tú realizar lo que es recordar lo que Cristo hizo por nosotros, que Dios esté obrando en tu vida en este tiempo. Pero si no lo estás pudiendo hacer, hermano, ¿no? Que tengas también ese tiempo para poder estar en comunión. Vamos a tomar el pan y dice la palabra de Dios: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar, hermanos, siempre recordando lo que Cristo hizo. Aquel cuerpo flagelado, aquel cuerpo que fue azotado y todo por darnos lo que es la salvación. Oremos, hermanos. Oh Padre Celestial, grande eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, recordar en este tiempo lo que tú has hecho, Señor. Y que este pan, Padre, simboliza, Señor, tu cuerpo. Aquel cuerpo, Señor, que ha sido flagelado, aquel cuerpo que ha sido sacrificado, Señor, para darnos esa salvación, Dios mío. Gracias, Padre Celestial. Y que al rato, Señor, de poder comer, Señor, este pan, tengamos siempre presente, Señor, lo que tú has hecho. Gracias, mi Dios. Padre Celestial, a ti sea, Señor, toda la honra y la gloria. Padre amado, todo esto lo pido en nombre de Jesús. Amén. Comamos, hermanos, lo que es el pan. El versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a estar levantando lo que es la copa. Y vamos a estar orando por lo que es esta copa que representa la sangre de Cristo, que fue derramado en aquella cruz por nuestros pecados, para podernos dar salvación, hermanos. Oremos. Oh Padre Celestial, grande eres tú, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú, Señor, has hecho todo ese sacrificio por nosotros. Padre amado, ese sacrificio tan grande, Señor, que te ha causado tanto dolor, Dios mío. Pero más que eso, Padre, ha sido, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Dios mío, porque en aquella cruz, Señor, estabas tú, Padre Celestial, sacrificándote. Gracias, Señor, porque por esa sangre, Dios mío, es que encontramos, Señor, la salvación en nuestras vidas. Por ese sacrificio, Dios mío, que tú has hecho. Tú has pagado ese precio, Señor, por nuestros pecados. Gracias, mi Dios. Padre, perdónanos, Señor, por todo, Señor. Y queremos estar limpios delante de ti, Señor. Padre amado, todo esto, Señor, te lo encomiendo en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos, hermanos, lo que es la copa, que simboliza lo que es la sangre. Aquella sangre que fue derramada por Cristo. Tomemos, hermanos.
palabra de Dios dice, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. No sabemos cuándo nos va a llamar Cristo. No sabemos cuándo va a llamar a su iglesia. Pero hasta que Él nos llame, vamos a seguir recordando. Ya sea por este medio, pero oramos a Dios de que pronto pueda solucionarse y que pronto podamos estar reunidos y estar teniendo lo que es la celebración de la cena del Señor juntos, físicamente. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo. Que Dios vaya bendiciendo a cada uno en sus hogares. Y les animo a que sigan adelante, hermanos. Sigamos perseverando hasta que Cristo llame a su iglesia y estemos preparados. También, hermanos, recordarles de que a las 4 de la tarde vamos a estar abriendo la iglesia para que tú puedas estar viniendo y puedas estar trayendo tu diezmo de todo lo que Dios ha ido bendiciéndote en este tiempo. Y también para aquellos hermanos que tienen una ofrenda, puedan estar viniendo y también ahí van a estar nuestros hermanos tesoreros. Hermanos, muchas gracias y que Dios vaya bendiciendo a cada uno. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo tan hermoso que tú nos has dado para poder celebrar lo que es la Santa Cena, Señor. Lo que tú has hecho por nosotros, Padre amado. Recordar, Señor, aquel sacrificio grande. Padre amado, gracias Señor. Gracias Padre, porque aún quizás en ese tiempo donde no nos podemos reunir, pero tenemos la facilidad para poder llegar hasta nuestros hermanos por estos medios de comunicación, Señor. Padre Celestial, tú puedas, Señor, poner orden a todo esto y que pronto, Señor, estemos reuniéndonos. Si es tu voluntad, Señor, que podamos estar todos juntos nuevamente para poder estar ahí compartiendo el uno con el otro y teniendo esa celebración, Señor, juntos como una iglesia, Padre amado. Pero, Dios mío, tú, Señor, solamente sabes los tiempos. Y gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder tener, Señor, esta comunión. Recordar, Señor, lo que tú has hecho. Y lo vamos a seguir haciendo hasta cuando tú nos llames. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado, por cada uno de mis hermanos que nos están viendo, Señor. Y que ellos también están celebrando lo que es en sus casas. Bendícelos, Señor. Todo esto, Señor, te lo encomendamos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Y ya estaremos en la noche transmitiendo lo que es el servicio de lo que es de la iglesia.